Audiencia pública de fecha 15 de mayo de 2026. Señor presidente, los expedientes en el orden uno, 2 y 4 son expedientes acumulados. Se va a convocar antes de la intervención de los señores abogados. Número uno, expediente 16.398-2025. Apelación presentada por Leonardo Fabricio Ávila Llanos contra el acuerdo del Consejo. Declaró fundada la cuestión previa formulada por el regidor Silvano Oriol Ramírez Salazar e improcedente la solicitud de vacancia del regidor mencionado en el Consejo Distrital de San Marcos. Número 2, expediente número 16.428-2025. Apelación interpuesta por Leonardo Fabricio Ávila Llanos en contra del acuerdo de consejo que declaró fundada la cuestión previa formulada por Susana Mónica Jamanga Rosales, regidora del Consejo Distrital de San Marcos. Asimismo, declaró improcedente la solicitud de vacancia de la referida regidora. Número 4, expediente 16.425-2025. Apelación formulada por Leonardo Fabricio Ávila Llanos contra el acuerdo de consejo que declaró fundada la cuestión previa formulada por Nilfredo Nibardo Cadillo Vega, regidor del Consejo Digital de San Marcos. Asimismo, declaró improcedente la solicitud de vacancia del mencionado regidor. En los tres expedientes por la parte apelante no se ha registrado abogado por la vista. Por los señores Silvano Oriol Ramírez Salazar, Susana Mónica Jamanca Rosales y Nilfredo Nibardo Cadillo Vega participa el abogado Virgilio Isaac Hurtado Cruz. Bueno, señor Trujillo, buenos días a todos los abogados y abogadas presentes y también a los señores magistrados y al equipo del Jurado Nacional de Elecciones. Adelante, doctor Hurtado, 5 minutos para su informe, lo escuchamos. Muchísimas gracias, señor presidente, y muy buenos días, señores magistrados de este Supremo Tribunal Electoral. Señor presidente, el recurrente, Leonardo Fabricio Ávila Llanos, en su DNI número 24929986, registra como domicilio el centro poblado de Pichigua, sector Quinguaragra, distrito de San Marcos. Él solicita la vacancia de los tres regidores antes mencionados por el secretario relator y el día de la sesión extraordinaria, 25 de agosto del 2025, días antes, que claro está, los regidores presentan una cuestión previa a la deliberación del tema de fondo. Y esta cuestión previa, señores magistrados, está referida a la condición de vecino del peticionante de la vacancia. No olvidemos, señores magistrados, que el artículo 23 de la Ley Orgánica de Municipalidades, cuando confiere legitimidad activa a las personas para solicitar la vacancia de una autoridad, les exige tener la condición de vecino. Es cierto que en la jurisprudencia electoral se ha tomado como presunción juris tantum que el ciudadano que peticiona una vacancia o una suspensión se le considere el domicilio que esté en su DNI. Pero aquí, señor, en realidad se ha dado prevalencia al principio de primacía de la realidad. ¿Por qué? Porque al momento de notificar los actuados para las sesiones extraordinarias, los notificadores no han encontrado ni el domicilio, ni el ciudadano. Y ese principio, señor, se ratifica en la razón de secretaría que obra en los tres expedientes. Razón de secretaría del 1 de abril del 2025, en el que se da cargo de la notificación 815566-2025 JNE y se devuelven los actuados de la notificación del auto número 1 del 3 del 12 del 2025. ¿Por qué razón? Porque no pudieron ubicar al ciudadano en el domicilio que esté en su DNI. Y claro, esto, señor, ha pasado también en sede administrativa del Consejo Municipal, lo cual demuestra que el ciudadano, si bien puede en su DNI consignar un domicilio formal, en realidad, señor, no vive en la circunscripción. Y es por esa razón que el Consejo Municipal, cuando convocó a la sesión extraordinaria de fecha 25 de agosto del 2025, declaró fundada la cuestión previa, porque el señor recurrente, Fabricio Ávila Llanos, no tiene un domicilio real dentro de la circunscripción de San Marcos y al no tener la condición de vecino del distrito, carece de legitimidad activa para peticionar la vacancia de las autoridades municipales. Señor presidente, el peticionante, el recurrente, aduce de que se ha vulnerado el plazo razonable para poder notificarle la cuestión previa y cita el numeral 24.1
del artículo 24 del texto único ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General. ¿Pero qué dice este acápite, señor presidente? Dice que toda notificación deberá practicarse a más tardar dentro del plazo de 5 días. Si se le notificó la cuestión previa el día 21 de agosto, en realidad esa notificación está dentro del plazo de ley. En consecuencia, no puede aducir que se ha vulnerado el plazo razonable para pedir en su recurso de apelación la nulidad de los acuerdos impugnados. Además, él aduce ello, ¿por qué? Porque con el recurso de apelación presenta nuevos medios probatorios que debió presentar en su oportunidad, ¿no? La declaración jurada de doña Mirta Patricia Vega Pilco, quien él señala que es su conviviente, pero ello no acredita que tenga la condición de vecino. También ofrece el certificado de trabajo en el mantenimiento de una obra, pero ese certificado de trabajo es una constancia, pues, en donde demuestra que él ha prestado sus servicios durante 2 meses. A una empresa, ¿no? Y también la declaración jurada del señor Nine Pedro Baltasar Pinto, declaración jurada de que el señor es vecino, pero todo ello, pues, se contrasta con las diligencias que ha hecho el Consejo para notificarle en las veces que ha sido necesario y también con la razón de secretaría que obre en los 3 expedientes. Señor presidente, todo ello tiene que valorarse en conjunto y van a llegar a la determinación, seguro, de que este recurso de apelación debe ser declarado infundado porque el recurrente carece de legitimidad activa para poder presentar o peticionar la vacancia de las autoridades. Muchas gracias, doctor Hurtado. Señores magistrados, ¿alguna pregunta? Doctor Hurtado, ¿usted basa solo su defensa en el tema del domicilio o un tema de legitimidad nada más? Su audio, por favor. Sí, presidente, porque se aprobó la cuestión previa de que el señor no tenía esa condición. Nunca el Consejo ha entrado al tema de fondo, señor presidente. Con 3 procesos acumulados, ¿recuerda usted? Sí, son sobre lo mismo, señor presidente. De acuerdo. La causa queda al voto. Adelante, señor Trujillo. Número 3, expediente 45.821-2026. Apelación presentada por la organización política Partido Político Alianza para el Progreso en contra del oficio número 4071-2026 de la Dirección Nacional del Registro de Organizaciones Políticas, que desestimó en parte sobre el pedido de incorporación de ciudadanos como afiliados del partido en el sistema ROP, así como en el padrón de electores afiliados que elabora el RENIEC para las elecciones primarias de las elecciones regionales y municipales 2026. El partido político Alianza para el Progreso no ha registrado abogado para la vista. De acuerdo, señor Trujillo, la causa queda al voto. Adelante. Señor presidente, la causa número 5 ha quedado sin efecto. Se va a convocar la causa número 6. De acuerdo, Número prosigamos. 6, expediente 32.075-2025. Apelación presentada por Rosita Evelyn Quesada Torres contra el acuerdo de consejo que rechazó la solicitud de vacancia de Santos Álvaro Horna Pereda, regidor del Consejo Provincial de Santiago y Chuco. Por la parte apelante participa el abogado Eder Vitón Burga, quien pide autorización para el uso de PPT en su exposición. El abogado del señor Santos Álvaro Horna Pereda no se ha conectado. Sí. De acuerdo, señor Trujillo, la causa queda al voto. Prosigamos. Señor presidente, va a participar el abogado de la parte apelante, señor. Disculpa. Adelante, repito. El señor Eder. Perfecto. Adelante, doctor. Lo escuchamos por 5 minutos. Señor presidente, señores magistrados del Supremo Tribunal, buenos días. En el presente caso estamos planteando la apelación del acuerdo de consejo y estamos solicitando que se revoque y se declare la vacancia del regidor Santos Álvaro Horna Pereda. Siguiente, por favor. La causal invocada es ejercicio de función administrativa o ejecutiva por parte del regidor. En este caso, el cumplimiento del primer elemento de la causal, que es que el acto ejecutado por el regidor cuestionado debe constituir una función administrativa ejecutiva. En el presente caso, este elemento se cumple por lo siguiente, porque el regidor suscribió acuerdo de consejo 26-2023 del 8 de junio del 2023,
que aprobó la contratación directa de servicios para el mantenimiento preventivo y correctivo de pool de maquinaria por un monto ascendiente a 299.693.32 soles. Se precisa que la sesión ordinaria en la que se aprobó la contratación es del 8 de junio del 2023. El regidor intervino en la votación, emitiendo el voto favorable para ese acuerdo de consejo. Siguiente, por favor. Este es el acuerdo de consejo. Dice claramente aprobar la contratación directa por situación de emergencia para el mantenimiento preventivo y reparación de pool de maquinaria. Y también indica el monto. Siguiente, por favor. Y aquí está descrito, señores magistrados, todo lo que se compró. Por ejemplo, en el punto 3 dice adquisición de bienes para mantenimiento. Un tractor de oruga DC7G. Siguiente, por favor. Y precisamente este acuerdo de consejo se ejecutó. Por ejemplo, en el expediente obra el contrato de bienes número 001-2023, mediante el cual en efecto se hace efectiva la contratación del tractor de oruga. Señores magistrados, entonces, en conclusión, el regidor, al votar en la sesión, realizó una acción que está fuera de sus competencias. Esto es, ejerció una función ejecutiva prohibida por el artículo 11 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Dicha función en realidad le corresponde al alcalde, según la ley 314-43, publicada el 6 de marzo del 2022. Por tanto, en este caso, claramente está configurado el primer elemento de la causal de vacancia. Siguiente, por favor. Cumplimiento del segundo elemento. Que dicha acción suponga una anulación o afectación del deber de fiscalización que tiene como regidor. En el presente caso, se produjo una afectación de su deber de fiscalización, porque es contraproducente, ¿no es cierto?, que el regidor apruebe un acto y luego se fiscalice. Eso no es lógico, no tiene sentido y va pues contra sus propios actos. Por tanto, también claramente en este caso se configura el segundo elemento de la causal de vacancia. Asimismo, señores magistrados, el Pleno del Jurado ya tiene múltiple jurisprudencia respecto de esta causal de vacancia. Y además, respecto de este caso concreto, hay un supuesto de hecho, o mejor dicho, una resolución que es similar, que es exactamente el mismo supuesto de hecho, que es la resolución 231-2024 JNE de este Pleno, en el cual también el jurado vacó a regidores por aprobar una contratación directa. Es exactamente el mismo supuesto de hecho. Por tanto, pues solicitamos que se declare fundada nuestra apelación y se declare la vacancia del regidor antes mencionado. Eso es todo, señor magistrados. De acuerdo, doctor Victón. Señores magistrados, ¿alguna pregunta? Sí, presidente, al señor Sí. abogado me gustaría preguntarle, ¿por qué si es un acuerdo de consejo, por qué la solicitud ha sido dirigida solamente respecto a uno? Si todos estarían incursos en su entendido, en la misma causal. Sí, señora magistrada, buenos días. En efecto, en este caso, la solicitante de la vacancia solamente lo ha interpuesto contra el regidor. No hay una causal de vacancia, o mejor dicho, ningún vecino ha interpuesto contra otro regidor. Parecería lógico, ¿no es cierto?, que es contra todos, pero en este caso, como ustedes saben también, la vacancia es únicamente contra el regidor cuestionado en este caso. Nada más, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Mais. Muchas gracias, doctor. La causa queda al voto. Adelante, señor Trujillo. Número 7, expediente 9294-2026. Apelación interpuesta por la organización política Juntos por el Perú contra la resolución jefatural Paz número 97-2025, Jefatura Nacional OMPE, que desestimó la reconsideración interpuesta contra la resolución que sancionó a la organización política recurrente con multa y pérdida de financiamiento público directo por infracción del marco normativo sobre aportes de fuente prohibida. Por la organización política Juntos por el Perú concurre el abogado Roy Mendoza Navarro.
Buenos días, doctor Roy. Adelante, lo escuchamos por 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Saludarlo a usted y a través suyo a todos los miembros de este honorable Tribunal Electoral. En esta ocasión, señor presidente, lo que nosotros solicitamos es que se declare nula o alternativamente se declare fundado nuestro recurso de apelación en contra de la resolución jefatural 097 de OMP. Fíjense, señores magistrados, hay cuestiones de forma y de fondo. A la organización política se le ha sancionado porque de 191 recibos de aportes, 17 de ellos van a ser negados por sus aportantes. Eso es lo que sostiene la resolución de OMP. Pero acá la primera observación que nosotros hacemos, señores magistrados, es que esta resolución que se nos pone en conocimiento va a tener serias fallas de ilegibilidad. Es decir, no vamos nosotros a poder apreciar los nombres de quienes se nos está atribuyendo esa conducta, de quienes supuestamente habrían negado, las fechas o de repente las direcciones, ¿no? Entonces, como no podemos determinar de quiénes se trata, no podemos nosotros responder en ese sentido, por lo cual nosotros consideramos que se nos ha vulnerado el derecho a la debida motivación por motivación aparente, indubitable, ¿no? Y también se nos ha vulnerado el derecho de defensa porque no se nos ha hecho conocer con precisión cuáles son esos aportes o cuáles son esos nombres de quienes habrían negado. Y en el segundo aspecto de fondo, señores magistrados, está el tema de que OMPE considera de que estas faltas serían faltas continuadas, ¿no? El hecho de que se haya errado en estos recibos de aportación es una falta errada. Hay 17 recibos que vienen desde el 17 de marzo, ¿no? Nosotros decimos que primero, estos recibos o esta falta ya habría prescrito porque son iniciadas el 21 o el 25 de marzo del 2025. Sin embargo, OMPE dice no, son faltas continuadas, ¿no? Y ahí hay que, por el Tribunal Electoral, hay que definir si son faltas instantáneas, son faltas continuadas. Para nosotros, para la defensa, son faltas instantáneas porque se tiene que contabilizar desde la fecha del aporte. Para OMPE son faltas continuadas porque cogen la última fecha de la última infracción. Una resolución de servir señala que son faltas continuadas cuando la infracción es a título de dolo, señores magistrados. Y esa resolución de servir nosotros la hemos puesto en conocimiento en el procedimiento, ¿no? Es la resolución 1770-2021 de servir. Es decir, para que las infracciones sean continuadas, tiene que ser a título de dolo. OMPE, en la resolución que nos impone la sanción, sostiene que la sanción o la infracción nuestra es a título de culpa, ¿no? Y como es a título de culpa, entonces hay una contradicción ahí, ¿no? Que harían que jurídicamente sería imposible que estemos ante una infracción continuada. ¿Y por qué es relevante esto? Porque si es una infracción instantánea, se tendría que determinar uno por uno los recibos de aportes que se consideran infracciones. Pero si es una infracción continuada, ¿no? Se agarraría en bloque, supuestamente, todos estos actos que constituyen infracciones. Para la defensa, señores magistrados, primero, estas infracciones se tratan de infracciones instantáneas que se agotan en su ejecución, son a título de culpa, ¿no? Y por tanto ya habrían prescrito por lo menos, ¿no? 2 infracciones que se ven a leguas en este cuadro de infracciones de 17 recibos que se habían cometido el 17 de marzo del 2021 y el 25 de marzo del 2021. En el primero 2 y en el segundo 7. Sin embargo, OMPE sostiene, como le digo, señor magistrado, que se tratan de infracciones continuadas y no habría prescrito el caso. Entonces, nosotros lo que solicitamos es que este tribunal defina cuáles son la naturaleza de esas infracciones, ¿no? Y si tendría que evaluarse una por una las infracciones y no agarrar los 17 actos como si fueran en uno solo, como lo ha hecho OMP. En ese caso, señores magistrados, ¿no? Nosotros señalamos de que Juntos por el Perú ha informado los aportes, no los ha escondido, no son anónimos, sino que ha habido defectos en la información, ¿no? Por esas razones, nosotros, señores magistrados,
solicitamos que se declare fundado nuestro recurso de apelación y se declare el archivo de este procedimiento. Muchas gracias. Gracias, doctor Mendoza. Señores magistrados, ¿tienen alguna pregunta? Presidente, Sí, adelante, doctor González, lo escuchamos. gracias. Para el señor abogado, buenos días. Eh, ¿Cuál es la fecha en la que se hizo la declaración de esos aportes? Tu Su audio, audio, por por favor, favor. doctor Mendoza. La fecha de esa declaración de esos aportes hecho en el año 2020 y 2021, señor magistrado. Dos, no tiene la precisión, ¿no? De la fecha de declaración. O sea, corresponde a qué proceso electoral. 2021. El de ese año, el de ese año, el de Sí. 2021. Es por eso Ya. que el procedimiento lo inician el 25 de marzo del 2021. ¿El sancionador cuándo se inicia? El sancionador se inicia el 25 de marzo del 2021. 25 de marzo de 2021 y de una declaración anterior, ¿sería de qué? ¿Del 2020? Claro, no, estos hechos son del 2021 y el procedimiento sancionador se inicia el 25 de marzo del 2025, señor magistrado. Ah, ok, ya. Y respecto, porque acá lo que se imputa es que son aportantes que han negado el aporte, ¿no? Usted dice que no Sí, tiene han negado. conocimiento de sus nombres. ¿Por qué no tiene conocimiento de sus nombres? ¿No están en el informe que sustenta el inicio del procedimiento sancionador o no está en la resolución que imputa el cargo? ¿Por qué dice que no tiene Claro, conocimiento de sus nombres? al inicio de mi alocución dije que hay una vulneración al derecho de defensa y motivación porque el cuadro que ellos colocan, ¿no?, de 191 aportes dicen que 17 han sido negados. Esa relación de 17 en el cuadro que coloca, si usted ve, magistrado, el expediente, son ilegibles. No se puede determinar la fecha, no se puede determinar el nombre, ¿no?, el número de recibo, no lo puedo verificar. Si ustedes ven en el expediente, el cuadro con el cual se nos pone en conocimiento la supuesta infracción es un cuadro bastante ilegible. En ese sentido, nosotros consideramos de que no hay certidumbre, ¿no?, en el hecho que se nos atribuye. Yo no puedo defenderme Ya, respecto correcto, de pero es ilegible todos los nombres o solo los 17 que se le imputan no realizaron el aporte. Todo el cuadro es la, ilegible. inf la infracción, señor magistrado, solo es por los 17. Por eso, pero ¿qué es ilegible? El número de aporte, ¿no?, el número de recibo, es ilegible el nombre, es ilegible el DNI, esos datos son ilegibles. No logro distinguir y eso fue lo que le pusimos en conocimiento en nuestro recurso de reconsideración a OMPE. Y en su descargo no, también en su descargo tampoco, o no lo puso en También, su... por supuesto. ¿Y No, qué por le supuesto, dijeron? por No supuesto. dijeron nada respecto a la ilegibilidad. OMPE O ni le... dice, OMPE dice, remítete al otro documento anexado, pero yo estoy viendo la resolución en la cual se me atribuye el cargo, y no logro distinguir. Ok, bueno, habrá que verlo. Gracias, presidente, gracias al abogado. Gracias, doctor. Sí, estoy viendo los documentos, pero igual, el documento anexo sí resulta ser claro, doctor Mendoza, que entiendo es lo que le han aclarado al momento de reconsiderar. Pero fuera de ello, una de las personas, según lo que veo de los 15 o 17 se encontraba en razón de fallecida y según la última declaración de los 17 aportes, el último fue el 31 de marzo del 2027 y del 2021 y el inicio fue el 25 de marzo del 2025, con lo cual la tesis es que estaría interrumpido el plazo de prescripción. ¿Puede precisarnos estos dos puntos, doctor? A ver, señor magistrado, lo que sucede es que, bueno, respecto de esas fechas en que se dieron el aporte, específicamente del caso que usted señala, no da mayor detalle, OMPE, ¿no? Y nosotros hemos Por señalado eso, estamos las estudiando fechas. el caso, doctor. Usted está diciendo que, entiendo yo, una limitación a su derecho de defensa por la elegibilidad de los nombres de los 17 personas.
y también está indicando que se ha prescrito el caso porque estaría fuera de plazo. Yo le estoy precisando que el estudio de autos, esos dos datos, y quisiera que usted nos lo diga o contradiga en todo caso estos hechos. Claro, lo que se ha tomado en cuenta es la fecha del aporte, ¿no? Ya el caso del fallecimiento, ¿no? Tendría que evaluarse si la señora dio ese aporte o no, pero en modo alguno el partido podría inventar un aporte. Lo que nosotros estamos sosteniendo acá, señor magistrado, es que esta infracción en su totalidad serían infracciones instantáneas, ¿no? Y tendría que evaluarse uno por uno, y no como lo ha hecho OMPE, evaluar en su totalidad los 17 actos y consolidarlos en una sola infracción. De acuerdo, doctor. Entonces su argumento de defensa sería que las infracciones no son progresivas, sino instantáneas. No son continuadas, son instantáneas Continuadas, porque digo. las infracciones instantáneas, ¿no? Se hace a título de culpa. Las infracciones continuadas son a título de dolo. Y si uno revisa la resolución que sanciona, dice expresamente que son a título de culpa por haber incumplido los requisitos que exige la ley para el llenado de estos recibos de aporte, ¿no? Esa es la discusión central. De acuerdo, doctor. Tomamos nota de sus precisiones. La causa queda al voto. Muchas gracias, doctor Mendoza. Gracias, doctores. Adelante, señor Trujillo. Número 8, expediente 44.966-2026. Apelación presentada por Wilmer Roberto Valverde Valverde contra la resolución 171-2026 de la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas, que resolvió declarar improcedente la reconsideración interpuesta respecto a la cancelación de oficio de la afiliación del recurrente al partido político Podemos Perú. Por el apelante Wilmer Roberto Valverde Valverde concurre el abogado Michel Samaniego Monzón. Adelante, doctor Samaniego. 5 minutos para su informe. Gracias. Señor presidente, señores magistrados, comparezco en representación del señor Valverde para solicitar se declare fundado nuestro recurso de apelación y en consecuencia se ordene a la Dirección Nacional del Registro de Organizaciones Políticas su reincorporación inmediata como afiliado al partido político Podemos Perú. ¿Cuáles son los hechos? Mi patrocinado fue elegido como secretario nacional de Organizaciones Sociales y Civiles del partido en el año 2021. Y este dato es fundamental, porque el artículo 142 del reglamento del ROC establece 4 formas de afiliación. Primero, mediante la suscripción de una ficha de afiliación. Segundo, mediante la suscripción del acta de fundación. Tercero, integrando un comité provincial o distrital. Y cuarto, siendo elegido para ocupar un cargo directivo. Entonces, queda claro que asumir un cargo directivo es una de las formas válidas, expresas y jurídicamente idóneas para adquirir la condición de afiliado. Ahora bien, 4 años después, en octubre del 2025, el partido elige un nuevo Comité Ejecutivo Nacional. Lo lógico, lo legal, lo jurídicamente correcto era que el ROC diera de baja el cargo directivo. Sin embargo, el ROC hizo algo distinto. No solo dio de baja el cargo directivo, además de oficio canceló su condición de afiliado. Y acá surge una cuestión central. El cese de la condición de directivo, por la cual se adquiere la militancia, ¿es una causal de cancelación de la afiliación? La respuesta, señores magistrados, es un rotundo no. La elección como directivo de una organización política genera 2 situaciones. Una, de carácter temporal, que es otorgar la condición de directivo, y otra, de carácter permanente, que es otorgar la condición de afiliado. El mandato directivo puede fenecer a los 4 años, puede concluir por renovación de autoridades, pero la afiliación no fenece automáticamente por el hecho de que concluye el cargo. Y el artículo 145 del reglamento del ROC lo establece con claridad. Señala que la afiliación se pierde por 4 causales: renuncia, expulsión, fallecimiento y extinción del partido político. En ningún inciso, en ningún artículo de la Ley de Organizaciones Políticas ni del reglamento del ROC se establece que el fenecimiento del cargo directivo sea causal de afiliación.
Y esto genera agravio a mi patrocinado porque perjudica su participación y la ejecución de sus derechos políticos. Por tanto, el ROF en este caso no aplicó la norma, la sustituyó, no interpretó el reglamento, creó una causal inexistente, no actualizó un registro, privó indebidamente a un ciudadano de su condición de afiliado. Señores magistrados, la actuación del ROF afecta directamente el contenido esencial del derecho de participación política reconocida en la Constitución. La afiliación política no es una simple anotación administrativa, es la condición jurídica que permite participar en la vida interna de un partido y ejercer derechos políticos. Si el cargo directivo terminó, se cancela el cargo, pero si no existe renuncia, si no existe expulsión, si no existe fallecimiento ni extinción del partido, la afiliación subsiste. Esa es la regla, y esa regla no puede ser alterada por una actuación administrativa. Por esos motivos es que solicito que se declare fundado nuestro recurso de apelación y se ordene la inmediata reincorporación de mi patrocinado como afiliado al partido político Podemos Perú. Muchas gracias. Gracias, doctor Samaniego. Señores magistrados, ¿alguna pregunta? La causa queda al voto. Adelante, señor Trujillo. Número 9, expediente 16.624-2026. Apelación presentada por Sorel Manuel Peña Castillo contra el acuerdo de consejo que desestimó la reconsideración interpuesta contra el acuerdo que aprobó la solicitud de vacancia del recurrente en el cargo de regidor de la Municipalidad Distrital de Huanchac. Por la parte apelante participa el abogado Bruce Josué Medina Cervantes. El señor William Antonio Yáñez Bendezú no ha registrado abogado para la vista. Adelante, doctor. 5 minutos para su informe. Señor presidente, mediante su intermedio, hago uso de la palabra para poder sustentar nuestro recurso de apelación para que se revoque el acuerdo de Consejo Municipal número 04-2016 de la Municipalidad Distrital de Huanchac, que declaró infundado el recurso de reconsideración interpuesto y en consecuencia se confirmó la decisión de aprobar la vacancia del regidor Sorel Peña. Básicamente, los fundamentos del Consejo Municipal fueron aprobar la vacancia bajo la causal del inciso número 4 del artículo 22 de la Ley Orgánica de Municipalidades, debido a la ausencia prolongada por más de 30 días de la jurisdicción del distrito del cual es regidor. Al respecto, señores miembros de este tribunal, los fundamentos de nuestra apelación radican en que este tribunal pueda hacer una interpretación más extensiva de la aplicación de esta causal de vacancia, diferente al que el órgano político aplicó únicamente de forma tasada y supuestamente objetiva. Los hechos en los cuales se fundamentan nuestra pretensión impugnatoria radica primero en que existe una justificación por la ausencia del regidor en la jurisdicción de Huanchac. Se debe a que participó en las diligencias de poder apoyar a su hijo en la instalación en el país de Estados Unidos para que pueda hacer sus estudios universitarios en la Universidad de Springfield, en el estado de Massachusetts. Segundo, de que lo que se sanciona con esta causal de vacancia no es la sola no presencia física en la jurisdicción del distrito, sino la ausencia y el abandono del cargo, el abandono de las funciones. Y en el presente caso, ya que se aprobó un reglamento interno de trabajo del Consejo Municipal en donde permitía las reuniones virtuales, las sesiones virtuales, no faltó a ninguna sesión ordinaria ni extraordinaria el señor Sorel Peña. Participó y cumplió su deber de regidor, sus funciones de fiscalización y además participó de forma activa en acuerdos municipales y también en la aprobación de ordenanzas municipales en las sesiones que pudo participar de forma virtual. Por ende, no existe una ausencia o una renuncia a sus funciones por más de que no haya estado físicamente en el distrito de Huanchac. Pues lo que se sanciona con esta causal de vacancia es esa renuncia completa a la función de representación, a la función de poder participar en las sesiones del Consejo Municipal. Previamente, antes, lo que se hacía para poder probar esta causal de vacancia era la no presencia en las sesiones del Consejo Municipal. Y muy por el contrario, en este caso, el regidor Peña participó y además cobró íntegramente sus dietas durante la participación de estas sesiones del Consejo Municipal. Además, señores magistrados,
En reiteradas jurisprudencias de este digno tribunal anteriormente se ha indicado de que sí, esta causal de vacancia se acepta excepciones. Además, también en un caso particular, en el expediente 3873 del año 2022, se indicó de que cuando el regidor presenta una solicitud eh, para poder participar de forma virtual por causales de no encontrarse físicamente en el distrito, debió encauzarse la solicitud a una solicitud de licencia por los motivos antes indicados. Eso en aplicación del artículo 86 de la ley 27444, lo cual sí traslada la responsabilidad al Consejo Municipal que ante el conocimiento de la ausencia física y también del error por el desconocimiento del señor Peña de no encauzar de manera adecuada su solicitud de licencia, debió ser la entidad edil la que adecue este pedido. Es por tales motivos, señor magistrado, que nosotros invocamos a su despacho puedan hacer una interpretación no cerrada, sino un poco más amplia para que puedan para que en tenor de anteriores resoluciones en donde se ha hecho una interpretación más amplia de la aplicación de esta causal de vacancia, no sea solo castigable la ausencia física, sino también se tome en cuenta la participación activa en las sesiones del Consejo Municipal, también la participación con las nuevas tecnologías que han sido admitidas en el reglamento interno y también de que no se renunció a las funciones como regidor porque participó de forma activa en las sesiones del Consejo Municipal. En ese sentido, invoco nuevamente de que el acuerdo municipal, el número 04 del año 2026, sea revocado. Gracias, doctor. Señores magistrados, ¿tienen alguna pregunta? Y presidente, si me permite, por favor. Adelante, doctor González, lo escuchamos. Gracias. Señor abogado, buenos días. Usted dice que el regidor participó en sesiones. ¿Cuántas sesiones participó? En ese mes, ¿no? En esos tantos días que supuestamente no estuvo en el lugar. Participó en 4 sesiones del Consejo Municipal, en 2 ordinarias y 2 extraordinarias. De manera virtual. De manera virtual. El reglamento interno permitía la participación virtual. Correcto. Cuando él participa en esas audiencias de manera virtual, dice, estoy participando, porque los otros sí estaban en forma presencial o toda la audiencia fue convocada virtual. La participación era mixta, algunos estaban virtuales. Algunos presencial y ya, correcto. Ahora, Y- para todas las sesiones, él solicitaba el permiso para poder participar de forma virtual. ¿Cómo lo solicitaba? ¿En la misma sesión previamente o por un documento? No, previamente, mediante una carta dirigida a la Secretaría General. Y decía ahí en esa carta, estoy en otro país, porque creo que es el caso que estaba en el extranjero. Sí, indicaba que se encontraba de viaje. Indicaba que se encontraba de viaje. Y en la sesión, cuando comenzaba, él decía, bueno, o se mencionaba por quien conducía, por él mismo, que participaba de manera virtual por esa circunstancia, o simplemente ya se asumía que podía participar virtual, o lo justificaba en el momento. Ya se asumía que se encontraba fuera de la jurisdicción porque Ya previamente... ese tema no se entraba a verificar, simplemente podía participar. Exacto, doctor. Ya, ok, eso sería todo. Gracias, señor abogado. Muchas gracias, doctor González. Gracias, doctor. La causa queda al voto. Adelante, señor Trujillo. Número 10, expediente 28.210-2026. Apelación interpuesta por Wilfredo Apaza Rumuaca en contra del acuerdo que declaró fue infundada la reconsideración interpuesta contra el acuerdo que declaró la vacancia del recurrente en el cargo de regidor del Consejo Distrital de Santiago. Señor presidente, ninguna de las partes ha registrado abogado para la vista. De acuerdo, señor Trujillo, la causa queda al voto. Adelante. Número 11, expediente 969-2026. Apelación interpuesta por Miguel Antonio Espinosa Saldarriaga contra el acuerdo de consejo que rechazó la solicitud de vacancia de Walter Guerrero Silva como alcalde de la Municipalidad Distrital de Castilla. El abogado del señor Miguel Antonio Espinosa Saldarriaga se ha retirado. Por el señor Walter Guerrero Silva, alcalde de la Municipalidad Distrital de Castilla, participa el abogado Luis Felipe Castillo Morante, que pide autorización para el uso de PPT. De acuerdo, adelante, lo escuchamos, doctor. 5 minutos para tu informe.
Sí, muchas gracias. Quiero iniciar la oralización de mi defensa precisando que para la configuración de la causal de vacancia de un alcalde por las restricciones para contratar por interpósita persona, este tribunal requiere necesariamente la presencia simultánea de 3 elementos, los cuales durante el análisis de esta oralización acreditaré la no concurrencia y que por lo tanto debe ser declarado infundado. Por favor, siguiente. Entonces, sobre el primer elemento de la existencia de un contrato, nuestra defensa no desconoce la existencia de las 3 órdenes de servicio, pero es importante resaltar, señor presidente, que dicho contrato del servicio es como profesional, es decir, a título personal y no como una empresa, donde no hay una simulación que es el argumento que el apelante pretende argumentar en la presente apelación en virtud de un informe de Contraloría AOP 025-2025 en la precisión de que el servicio es inexistente, pues conforme obran en los documentos del presente expediente, existen las cartas de actividades presentadas por el profesional contratado, los informes de conformidad suscritos por la área usuaria y además existe una imagen de una reunión del Plan de Incentivos 2024 realizada por la municipalidad donde se observa la participación del profesional contratado e incluso también participa el apelante. Sobre la concurrencia del elemento 2 sobre el interés propio e interés directo de la intervención del alcalde por interpósita persona, quiero precisar que sobre el interés propio no se configura este elemento citando el criterio de la resolución 805-2026 del Jurado Nacional de Elecciones, el cual precisa que se configuraría este elemento cuando se contrata a una empresa jurídica donde el titular alcalde forme parte como accionista, lo cual en este caso no está acreditado toda vez que el servicio ha sido como contrato profesional a título de persona y no como la empresa. Más aún, tenemos el informe de la opinión de la OS D054 2025, en la cual concluye que no existiría ninguna prohibición para contratar al señor Barreto, toda vez que el porcentaje de las acciones no superan el 30% que está establecido como una prohibición para ser proveedor según la ley de contrataciones que estaba vigente en ese entonces. Sobre el interés directo, quiero precisar que el Jurado Nacional de Elecciones requiere una razón objetiva de la intervención del alcalde en la contratación para su beneficio como interpósita persona, pero que además debe de existir una prueba suficiente conforme así se establecido en un criterio de este pleno según la resolución 240-2023 del Jurado Nacional de Elecciones. En ese sentido, de forma tendenciosa, el apelante pretende acreditar este elemento de interés directo, señalando que el señor Barreto no cumple con el perfil para la contratación advertido según un informe del AOP de la Contraloría antes mencionado. Pero, señor presidente, quiero precisar que durante este proceso de contratación, mi patrocinado, el señor alcalde, no participa de ello, y ello está acreditado conforme a la Directiva 3-2021 de la municipalidad referido al procedimiento de contrataciones de servicios y bienes de forma directa menores a 8 UIT. Por lo tanto, esas irregularidades que pretende el apelante acreditar a mi patrocinado no está acreditado. Es más, la sola condición de socio entre el alcalde con el señor Barreto no es suficiente medio de prueba para acreditar que esa contratación le otorga un beneficio a mi patrocinado. Es por ello que consideramos que no se configura este elemento. Más aún, señor presidente, que el apelante ni en la sesión del debate del Consejo Municipal y ni siquiera en esta audiencia ha presentado para sustentar esa acreditación de esa prueba. Por lo tanto, consideramos que no se configura y se quebrarían los presupuestos para la configuración de este interés. Por último, quiero precisar sobre el último elemento del conflicto de interés que mi patrocinado actuó de forma debida, según Memorándum 8-2025, ni bien tomó conocimiento, requirió las acciones de cese del contrato, la
el seguimiento de un procedimiento sancionador contra los. Gracias, doctor Castillo. Señores magistrados, ¿tienen alguna pregunta? La causa queda al voto. Adelante, señor Trujillo. Número 12, expediente 15.833-2025. Apelación interpuesta por Julio César Yayico Colca contra el acuerdo de consejo que declaró la vacancia del recurrente en el cargo de alcalde de la Municipalidad Distrital de El Tambo. Por la parte apelante concurre la abogada Lucy Linet López Jurado. Por el señor Iván Joel Medina Esquivel concurre el abogado Tomás Alfonso Alba Villa. Adelante, doctora López, 5 minutos para su informe, la escuchamos. Muchas gracias, muy buenos días con los miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Comparezco en esta audiencia asumiendo la defensa del señor Julio César Yayico Colca, quien asume actualmente la alcaldía del distrito de Tambo, a fin de que se declare fundado el recurso de apelación que interpusimos contra el acuerdo de consejo número 013 de 2025 y consecuentemente se revoque en todos los extremos de este acuerdo de consejo, declarando infundada la solicitud de vacancia. Alternativamente también solicitamos se declare la nulidad de todo lo actuado, dado que se incurrieron en vicios insubsanables dentro del procedimiento. En ese sentido, vamos a tener en cuenta que la solicitud de vacancia se sustenta en los numerales 8 y 9 del artículo 22 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Por ende, la defensa se va a integrar en dos ejes importantes. En principio, vamos a arribar una cuestión de forma. En la cuestión de forma, nosotros pudimos advertir tres aspectos muy importantes que afectaron vicios sustanciales, tales como afectaron la legalidad, motivación, competencia y valoración probatoria dentro del procedimiento. En efecto, uno de los vicios que corresponde dentro de este procedimiento es la notificación válida, dado que dentro de esta sesión de consejo y habiéndose ya emitido el acuerdo correspondiente, se ha vulnerado el derecho de defensa de mi patrocinado, dado que no existió una debida notificación, o es decir, no existió una notificación válida del acuerdo de consejo, toda vez que este acuerdo de consejo fue notificado directamente al despacho de alcaldía de forma interna y no fue notificado al domicilio real ni procesal de mi patrocinado. De esta manera, se vulneró lo precisado en el artículo 21 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, más aún teniendo en consideración que el procedimiento de vacancia no es un procedimiento simple, ¿no? Por lo que la notificación válida constituye una garantía constitucional que debe respetarse irrestrictamente respecto, en este caso, a mi patrocinado, quien ha sido vacado del cargo. El propio Jurado Nacional de Elecciones ya ha precisado en reiterada jurisprudencia o pronunciamientos, tales como en las resoluciones 812-2021, en el cual precisa que la remisión interna de documentos administrativos no sustituye de ninguna manera la notificación personal exigida por ley. En segundo lugar, respecto al primer eje, también hemos tenido en consideración que la dirección de la sesión de consejo y los votos que se consideraron para admitir la vacancia también tienen ciertos defectos que a consideración nuestra son insubsanables. En principio, la sesión extraordinaria que condujo esta sesión de consejo fue conducido por la regidora Jenny Marisol Andrés Livio, quien no contaba en ese entonces con una encargatura suficiente y por ende carecía de legitimidad para poder direccionar este acuerdo del consejo. A consideración de la defensa, esto afecta directamente la validez del procedimiento, toda vez que esta persona fue quien condujo la sesión del debate y posteriormente quien condujo la votación final. Asimismo, quien promovió la vacancia fue el regidor Iván Joel Medina Esquivel, quien a su vez fue quien intervino dentro de los regidores, quienes asumieron el voto y finalmente condujeron a tener 8 votos favorables para la vacancia de mi patrocinado. No obstante, el mismo promotor de la vacancia también asumió un voto dentro del conjunto de regidores, por lo cual, a consideración nuestra, también se lesionó el mínimo, que es en este caso los 2/3, para poder solicitar o aprobar la vacancia correspondiente. En tercer lugar, hay una vulneración al derecho de defensa, contradicción y derecho a la prueba, toda vez que en la sesión de consejo no se garantizó una participación eficaz por parte de esta defensa, no se permitió oralizar los medios probatorios correspondientes y no se realizó un análisis
de actuados de una manera pormenorizada. En el aspecto del fondo, que constituye el segundo eje, se instituye que el alcalde habría incurrido en cuestiones de nepotismo y en una contratación indebida. En la cuestión del nepotismo, y esto es una cuestión de fondo que no deberíamos arribarla ya superada la cuestión de forma, no se acreditó el mínimo grado que exige la ley 26.771, y en cuestión de la contratación indirecta no se pudo acreditar el interés directo, indirecto o el conflicto de intereses correspondientes. En ese sentido, señores magistrados, solicitamos se declare fundada nuestra petición y se declare infundada la solicitud de vacancia que fue promovida en contra de mi patrocinado. Muchas gracias. Doctora, adelante al doctor Alba. Lo escuchamos 5 minutos para su informe. Muy bien. Con su venia, señor magistrado, señores miembros de este prestigioso colegiado, vengo a fundamentar nuestra solicitud de vacancia contra el alcalde distrital el señor Julio César Yayayico Colca, del distrito de El Tambo, fundamentando en dos ejes fundamentales. Para que se tenga este colegiado una inferencia, ¿no? Un indicio razonable de que sí, en efecto, ha habido un interés personal del señor alcalde de que se contrate por interpósita persona a una ingeniero de nombre Luz Stephanie Ramos Flores. Esta señora Ramos Flores es esposa, vía civil, del señor Slíder Guidotti Yayayico, quien es sobrino carnal del alcalde. Entonces aquí se estaría teniendo en cuenta que hay una afinidad, ¿no?, razonable entre el señor alcalde y esta señora Ramos Flores, porque vendrían a ser parientes por afinidad en un grado determinado. Ahora me enfoco, señores magistrados, en el tema de las restricciones para contratar. Esta señora Ramos Flores, en efecto, fue contratada por la Municipalidad Distrital del Tambo, cuyo titular del pliego es el señor alcalde, con contrato administrativo de servicios número 011-2023, de fecha 22 de noviembre del 2023. Y aquí me quiero centrar, señores magistrados, para que se tenga en cuenta que el señor alcalde, y esto está documentado en autos, ha sido el padrino de matrimonio de la señora Ramos Flores, de la que fue contratada, ¿no? Y eso está incluso en el parte de matrimonial y también consta en el acta de matrimonio que el señor alcalde firma. En ese sentido, señores magistrados, tenemos ya entonces esta diferencia. Ahora, sobre los supuestos de la causal de infracción de restricciones de contratación para que se pueda declarar fundada la vacancia que estamos solicitando. Primero, la teoría dogmática para solicitar la vacancia, y esta se apruebe, es que exista un contrato. Muy bien, como he hecho referencia, señores magistrados, el contrato existe, del cual he mencionado anteriormente. Se acredita la intervención en calidad de adquirente, transferente, o hay un interés directo y se advierte una razón objetiva para la que pueda considerarse que el alcalde tendría algún interés personal con relación a un tercero. Por ejemplo, dice la ley, se ha contratado con sus padres, acreedor o deudor, etcétera. Sí, hemos mencionado, señores magistrados, que hay un interés directo, relacionado, direccionado para que esta señora Ramos Flores pueda ser contratada, contraviniendo incluso los términos de referencia de lo que fue la convocatoria para que sea ingeniero, en el ingeniero grado 5 en la municipalidad, porque los términos de referencia establecían que tendría que tener 4 años de experiencia. Sin embargo, la señora Ramos Flores solamente tenía 1 año y medio de haber sido recién habilitada como ingeniero. Por lo tanto, no cumplía el perfil para el puesto. Y no pudo cumplirlo y solamente pudo ser contratada en la Municipalidad del Tambo, obviamente, porque tenía una relación de afinidad con el actual alcalde, el señor Yayayico Colca, por haber sido padrino de su matrimonio y que además ella era esposa de su sobrino carnal del señor alcalde. Y esto, señor
señores magistrados, para que se tenga referencia, este contrato se repitió en 5 adendas adicionales, ocasionando un perjuicio a nuestro criterio a la Municipalidad del Tambo por un promedio de 27.000 soles con todas las adendas que se determinaron para el contrato de esta señora Ramos Flores. También dejo constancia, señores magistrados, que, y para que se tenga en cuenta, que no es solamente esta persona, sino que el señor alcalde a sus campañistas que estuvo en su época preelectoral para ser elegido, como fue la señora Carmen Rosa Guaura, Roland Curo Salazar y el señor Alexis Segura Millán, y como hemos demostrado que han sido campañistas de él, también han sido contratados en la Municipalidad del Tambo. Por lo tanto, señores magistrados, con su mejor apreciación crítica, objetiva y amplia, al momento de ver las causales de infracción de restricción de contratación, se declare fundada nuestra solicitud de vacancia vía apelación. Gracias, he terminado. Doctores, señores magistrados, ¿tienen alguna pregunta? Me causa queda el voto adelante, señor Trujillo. Número 13, expediente 837-2025. Apelación presentada por Pablo Américo Herrera Quintana contra el acuerdo de consejo que rechazó la solicitud de suspensión de Julio César Yayico Colca, alcalde de la Municipalidad Distrital de El Tambo. Por el señor Pablo Américo Herrera Quintana concurre el abogado Jesús Caso Guamán. Por el señor Julio César Yayico Colca concurre la abogada Lucy López Jurado. Adelante, doctor Caso. 5 minutos para su informe, lo escuchamos. Bueno, buenos días, señor presidente y señores del miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Me dirijo a usted solicitando se declare fundada, ¿no?, la solicitud de suspensión del alcalde Julio César Yayico Colca, ¿no?, de la Municipalidad Distrital del Tambo. En este estadio, señor presidente, se presentan 2 hechos, ¿no? La primera es la causal de haber cometido falta grave estipulado en el artículo 26, numeral 8 del reglamento interno del Consejo de la Municipalidad Distrital del Tambo, ¿no?, la cual menciona causar intencionalmente daño material en los locales, instalaciones, obras, maquinarias, documentos y demás bienes de la municipalidad. Así también, señor presidente, se viola el artículo 10, ¿no?, donde prescribe que el alcalde es el responsable individualmente por actos violatorios de la ley practicados en el ejercicio de sus funciones, ¿no? Asimismo, el artículo 25, numeral 4 del RIC, concordante con el artículo 25 de la ley 27972, ley orgánica de municipalidades, ¿no?, lo cual prescribe, ¿no?, la sanción, suspensión directamente a través de su función, ¿no?, por falta grave, por el hecho que, como alcalde, ha intervenido e influenciado directamente a través de sus funcionarios, ¿no?, ejecutando la demolición y destrucción de la berma central del óvalo y el monumento en honor al campesino, a su vez talando 5 árboles sin haber cumplido los trámites administrativos requeridos por ley. Además, este hecho, señor presidente, está ratificado en el informe, ¿no?, de visita de control número 10/2024 de OSI, ¿no?, por la Contraloría. Señor presidente, el segundo hecho es, ¿no?, la causal de violación de la ley a sabiendas que es contraria a la ordenanza municipal, ¿no?, 006/2023 MDT, aprobado el 27 de febrero del 2023, ¿no? El artículo número 8, como el artículo número 26, numeral 6, inciso B del reglamento de Consejo Municipal del Distrito del Tambo, lo cual prescribe prohibición de uso y bienes y recursos de la municipalidad, lo cual el alcalde utilizó bienes y recursos de la municipalidad para beneficio personal y particular, en beneficio de terceros con conocimiento propio de la norma que establece el impedimento de uso de los bienes y recursos de la municipalidad. Al aprovechar su cargo del alcalde, ¿no?, confabulado con su funcionario de confianza, crea un proyecto de inversión con código 2785, ¿no?, tipo IOARR, denominado reposición y ampliación marginal de servicios para 44 centros educativos, ¿no?, para el distrito del Tambo. En un récord, señor presidente, de 29 minutos, utilizando así los recursos y bienes del Estado en beneficio personal y para terceros.
ya que en el fondo del beneficio de la adquisición de equipamiento del taller para las 44 instituciones educativas, señor presidente, aprovechó incluir la institución educativa IE 30240 del distrito de San Agustín de Cajas de la provincia de Huancayo, lo cual, ¿no?, se entregó sin conocimiento, ¿no?, de los regidores, menos aprobándose en sesión de consejo la donación o cesión de los instrumentos musicales, lo cual conduce a la falta grave al utilizar y disponer bienes del municipio del Tambo a beneficio de terceros, suscitando este hecho en enriquecimiento sin causa, de acuerdo, señor presidente, al informe de Contraloría número 016 del 2025 OSI. Por último, señor presidente, ¿no?, el reglamento interno del Consejo está contenido en la Ordenanza Municipal 006-2023 MDT/CM/SO, aprobado el 27 de febrero del 2023, la cual deroga la Ordenanza Municipal 017-2016-MDT/CM del 11 de junio del 2016, lo cual, habiendo cumplido todos los requisitos procedimentales, como la aprobación por el Consejo Municipal y la debida publicación en el Diario Correo de mayor circulación, es así también la defensa técnica del alcalde en su argumento, ¿no?, sustenta que se publicó dicha ordenanza, la vigencia del mismo. Es así que el alcalde, conjuntamente con el Consejo Municipal, viabilizó los procedimientos administrativos de acuerdo a esta ordenanza hasta la actualidad. Dicha ordenanza se encuentra en la plataforma del Estado peruano conforme a ley, lo cual el señor alcalde quiere desconocer. Señores miembros del jurado, ¿no?, los demás argumentos lo hemos señalado por el... Gracias, doctor Caso. Adelante, doctora López, 5 minutos para su informe. Le escuchamos. Muchas gracias, señores magistrados. La solicitud de suspensión ha encontrado amparo, según el peticionante, en el artículo 25.5 de la Ley Orgánica de Municipalidades, el cual constituye supuestamente una falta grave al documento institucional, que en este caso es el Reglamento Interno del Consejo. Vamos a hacer especial énfasis en cuanto a la eficacia de este documento institucional. En efecto, este documento ha sido aprobado mediante Ordenanza Municipal 006-2023. No obstante, debemos tener en cuenta lo que precisa el artículo 44 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Este artículo nos precisa qué es lo que debe contener la publicación del Reglamento Interno del Consejo para que posteriormente pueda alcanzar eficacia y asimismo, consecuentemente, pueda aplicarse todo lo que estipula dentro de este documento de gestión. En ese sentido, teniendo en consideración además que la cuestión de suspensión, este es un procedimiento sancionador, debe contener, de acuerdo al principio de legalidad, eficacia de la ley, nosotros hemos llegado a la conclusión de que este documento carecía de eficacia, toda vez que es cierto, ha sido publicado en el diario El Correo. No obstante, esta publicación no fue realizada de manera íntegra, solamente se publicó la ordenanza municipal. Sin embargo, no se publicó el contenido íntegro del Reglamento Interno del Consejo. En ese sentido, nosotros ya hemos tenido como precedente la resolución emitida por el Jurado Nacional de Elecciones, esto es la resolución 424-2025, recaída en el expediente de 2025-00-1578, en el cual ya vuestro pleno ha emitido pronunciamiento sobre este mismo Reglamento Interno del Consejo, en el cual precisa que este carecía de eficacia jurídica por incumplimiento del principio de publicidad, toda vez que, además de utilizarse el medio electrónico, en el canal oficial, que es el diario Correo, no se encontraba publicado íntegramente. En ese sentido, la aplicación, y en este caso específico de las sanciones, no puede ser aplicado de forma retroactiva, ¿no? Por lo cual, las cuestiones que se imputan a mi patrocinado en cuanto habría realizado un daño intencional a los bienes municipales o habría utilizado o dispuesto los bienes de forma intencional, son cuestiones que en el supuesto de haber acontecido o no estamos diciendo que acontecieron cuando no existía un reglamento interno de consejo válido y aplicable. Por ende, no podríamos entrar a una cuestión de fondo y a verificar si en efecto estas causales de falta grave pues acontecieron o no. Sin perjuicio de ello, y bueno, haciendo un análisis
pequeño del fondo, vamos a verificar que tampoco dentro de esta solicitud de suspensión se ha emitido algún medio probatorio idóneo que pueda dar lugar a que existió una inferencia o alguna cuestión directa en cuanto a la utilización, uso de estos bienes públicos, ¿no? Todas las cuestiones de suspensión se han basado en inferencias, cuestionamientos administrativos de manera subjetiva que alejan totalmente de la verdadera supuesta falta grave, ¿no? Pero en realidad nuestra solicitud de que se confirme lo precisado en el Acuerdo de Consejo 01-2025 viene en cuestión a que en el momento de acontecidos los hechos, pues no teníamos un reglamento interno de consejo que sea eficaz, que sea válido, puede estar actualmente tal vez publicado en las plataformas del Estado, pero cabe precisar que la aplicación de este reglamento no puede realizarse de manera retroactiva, ¿no? En ese sentido, señores magistrados, solicitamos se declare infundado el recurso de apelación de la parte recurrente, se confirme lo precisado en el acuerdo de consejo y en consecuencia, pues, se declare improcedente el procedimiento de suspensión seguido contra mi patrocinado. Muchas gracias. De acuerdo. Señores magistrados, ¿tienen alguna pregunta? Adelante, doctor Oyarse, lo escuchamos. Vicepresidente, por su intermedio, una pregunta a la doctora López. ¿Quién es el encargado de la publicación del RIC, señorita López? Sí, señor magistrado, el órgano directo en quien recae es la Secretaría General de la Municipalidad. Y en este caso tenemos el informe 009-2025, mediante el cual la misma Secretaría General ha precisado que no habían realizado la publicación en el diario Correo del íntegro de este reglamento de consejo, ¿no? Precisó ¿Quién que es se el había realizado... encargado, disculpe, señorita, quién es el encargado de supervisar que el secretario general publique el reglamento interno? Ah, ok. Bueno, señor magistrado, el procedimiento recae principalmente a través de la Secretaría General y posteriormente indirectamente en el despacho de alcaldía y los órganos ejecutorios. Es todo, señor presidente. Gracias, doctor Oyarse. La causa queda al voto. Adelante, señor Trujillo. Número 14. Expediente 42.477-2026. Apelación presentada por Carlos César Hernández Torres contra el acuerdo de consejo que rechazó la solicitud de vacancia de Epifanio Quispe Vilca, regidor del Consejo Provincial de Ica. Por el señor Carlos César Hernández Torres no se ha registrado abogado. Por el señor Epifanio Quispe Vilca participa el abogado Arnaldo Huaricayo Torres. Adelante, doctor. 5 minutos para su informe. Lo escuchamos. Muchísimas gracias, señor presidente. Muy buenos días, señores magistrados. Vengo a solicitar se declare infundada la presente apelación en mérito a los fundamentos siguientes. Se ha solicitado la vacancia de mi patrocinado por 3 causales: por nepotismo, restricción a las contrataciones y acto administrativo. Primeramente voy a referirme a lo que es nepotismo y restricción a las contrataciones. Voy a indicar, señores magistrados, que para esta causal de vacancias, el peticionante de la vacancia presentó un acta de matrimonio de las personas de Epifanio Quispe Vilca, mi patrocinado, con la señora Arbelín Rosario Vázquez Quispe, la misma que han celebrado nupcias el 14 de septiembre del año 2024. También presenta el contrato administrativo de servicios a plazo indeterminado, contrato número 002-2023, de fecha 13 de noviembre del año 2023, que obra en el expediente, señores magistrados. Este contrato, señores magistrados, voy a poner énfasis, tiene la calidad de plazo indeterminado, es decir, la señora trabajadora ha adquirido la calidad de trabajadora permanente conforme lo exige el decreto legislativo 1057. Para que tenga la calidad de indeterminado se requiere 2 presupuestos: 1, que la labor que realiza la trabajadora sea permanente, y 2, que la señora trabajadora ya haya laborado anterior a esta celebración, es decir, de este contrato del 13 de noviembre de 2023, 3 años anteriores. Vale decir que la señora trabajó en el 2022, 2021 y el 2020. Es decir, que mi patrocinado asume el cargo de regidor el 1 de enero del año 2023, cuando ya la señora ya era trabajadora de la municipalidad. También acreditamos con los recibos de honorarios
de los meses de marzo, abril, mayo y diciembre del año 2022. También el peticionante de la vacancia indica que la señora trabaja en registro civil, donde mi patrocinado es presidente de esa comisión. La misma es completamente falso también, señores magistrados, pues en el contrato mismo, en la cláusula tercera, indica que va a desempeñar la labor en la sugerencia de recursos humanos. También tenemos el memorándum 576-2024, donde dispone que en el año 2024 la señora trabaje en OMAPEP. Y por estas consideraciones no puede ampararse el pedido ni por nepotismo ni por restricción a las contrataciones, señores magistrados. También piden la vacancia por haber ejercido acto administrativo. La misma consideramos que tampoco puede ser amparada y lo que presenta es una carta notarial dirigida a mi patrocinado Quispe Vilca, firmada por la señora Berta García Guamaní, en donde le exige el pago de 7.500 soles. Este pago, señores magistrados, se ha transado en el acta de conciliación 13-2026 de fecha 13 de enero del 2024, en donde mi patrocinado, Epifanio Quispe Vilca, ha reconocido la deuda de los 7.500, la misma que consideran y ambas partes ratifican que ha sido un préstamo para la campaña agrícola para el producto de pecanas. Monto que ha sido cancelado en forma íntegra en el acta de conciliación número 13-2026, donde firman ambas partes, el señor Epifanio Quispe Vilca y la señora Berta Guamaní García. Y por último, señores magistrados, piden la vacancia de mi patrocinado por haber convocado a una sesión extraordinaria de consejo. Esta convocatoria, señores magistrados, mi patrocinado lo realiza a petición de los señores Pelagio Tomailla Orozco y Edilberto Modesto Cabrera Castillo. Ellos piden la vacancia al cargo de alcalde que ejerce el señor Carlos Humberto Reyes Roque. Y por esa consideración y al amparo del artículo 13, cuarto párrafo, y conforme al auto número 1, señores magistrados, que ha dispuesto el traslado del pedido de vacancia en contra del alcalde, en el 3.1 que indica convocar a sesión extraordinaria en un plazo máximo de 5 días, que lo debe hacer el señor alcalde, y si no lo hace el señor alcalde, lo puede realizar el primer regidor o cualquier regidor. Por estas consideraciones, señores magistrados, vengo a solicitar a esta digna colegiatura se sirva a declarar infundada la presente apelación y se revoque y se confirme el acuerdo de consejo venido en grado. Muchísimas gracias, señores magistrados. Gracias, doctor Guaicayo. Señores magistrados, ¿tienen alguna pregunta? La causa queda el voto. Adelante, señor Trujillo. Número 15, expediente 12.704-2025. Apelación presentada por Salvador Apaza Flores contra el acuerdo de consejo que declaró infundada la reconsideración presentada contra el acuerdo que aprobó la solicitud de vacancia recurrente en el cargo de alcalde de la Municipalidad Provincial de Azángaro. Por el señor Salvador Apaza Flores, alcalde de la Municipalidad de Azángaro, participa el abogado Julio César Silva Meneses, quien pide autorización del uso de PPT en su informe. El abogado del señor Rabel García Calcina no se ha conectado. Por el señor Edwin Grover Janco Calapuja participa el abogado John Salas Mamani. Los señores Lucía Eulalia Paredes Mamani, viuda de Flores, Abraham Abidán Cotacayapa, el señor Néstor Enrique Calderón Huancas y Rolly Ramos Maita no han registrado abogado para la vista. De acuerdo, autorizado el PPT. Adelante, doctor Silva, 5 minutos para su informe. Tu audio, por favor. Sí, gracias, señor presidente, ilustres magistrados. Señor presidente, para una mejor comprensión del caso es importante señalar que en esta vacancia hubo una primera apelación y el jurado resolvió nulo. Sin embargo, devuelto el expediente sucedieron dos cosas. Primero, que el Consejo no cumplió lo que ordenó el Pleno. Y segundo, en este nuevo procedimiento se vulneraron los derechos de defensa y debido proceso del alcalde. Nadie niega que los consejos puedan aprobar una vacancia, pero los regidores tienen que conocer que hay derechos y garantías mínimas. De lo contrario, el riesgo que se corre es que tengamos procesos de vacancia convertidos en meras formalidades y que en realidad son mecanismos pareciera de ajusticiamiento político. Y esto es lo que justamente ha sucedido aquí, donde además, reitero, lo más importante, el Pleno, en su resolución de nulidad 56-2025, dispuso una serie de actuaciones y el Consejo nuevamente, como en la primera nulidad, llevó adelante esta vacancia haciendo caso omiso y vulnerando derechos. Y lo decimos por lo siguiente. Primero,
El secretario general notificó al alcalde con la citación a sesión para resolver la reconsideración, pero esta citación no fue válidamente notificada. Se notificó en primera visita bajo puerta, incumpliendo lo que dice la LEPAJ. Además, como consecuencia, el alcalde, al no tener conocimiento válido, no pudo estar presente en la sesión. Señores, una cuestión básica, fundamental, que la autoridad y quien se pide la vacancia pueda participar de la sesión y defenderse, eso lamentablemente no se dio y con ello se recortó su derecho de defensa. Igualmente, la notificación del acuerdo que rechazó la reconsideración también fue defectuosa y por eso justamente se ha presentado este recurso de apelación porque se trata de vulneraciones sustanciales al debido proceso y estas afectaciones no pueden pasarse por alto y no se pueden convalidar. Porque reitero, aquí se ha vulnerado una de las garantías más importantes que tiene cualquier ciudadano o autoridad. Me refiero a ser válidamente notificado y poder estar presente en la sesión y poder contar con un abogado que lo defienda. Ningún ciudadano merece pues ser sancionado sin el respeto a estas garantías mínimas. Otro agravio es que el Consejo en la sesión del 30 de julio no analizó absolutamente nada de los 8 cuestionamientos que desarrollamos en la reconsideración. Otra vulneración más, el jurado declaró la nulidad y dijo que los regidores que adelantaron opinión no podían votar. ¿Qué creen que pasó? Que 2 regidores que adelantaron opinión ejercieron su voto. Otro agravio más, el Pleno claramente dispuso que se debían incorporar documentos referidos al informe de OSI. El alcalde, con escrito del 15 de mayo, que pueden ver en pantalla, le pidió al Consejo que apruebe la incorporación de estos documentos y el Consejo hizo caso omiso. Inclusive, siguiente diapositiva, por favor, los regidores Quispe, Fuentes y Zanca, el 20 de junio, el 30 de julio, el 19 de agosto, presentaron escritos donde advierten estas omisiones del Consejo. Y es más, el mismo adherente cuyo abogado defensa está aquí en la audiencia, presentó un escrito el 30 de julio, siguiente diapositiva, por favor. Este escrito es muy importante porque, señores magistrados, ahí el mismo adherente pide al Consejo subsanar las graves irregularidades, así le denomina en su escrito, y reconoce todos los incumplimientos al ordenado por la resolución 56/2025. Y para terminar, señores magistrados, otra omisión grave del Consejo. En la nulidad, el Pleno claramente le ordenó al Consejo que analice los documentos presentados por el alcalde con motivo de la primera apelación. Pero, reitero, el Consejo no los analizó. Siguiente diapositiva, por favor. Me refiero a estos documentos, entre otros, que obran en el expediente, que fueron devueltos al Consejo, que son relevantes porque acreditan la oposición eficaz y oportuna que presentó el alcalde. Ahí pueden ver en pantalla algunos de estos. Reitero, el Consejo no los analizó pese a que el Pleno le dijo expresamente que lo haga. Veamos memo 210, por el cual el alcalde, al tomar conocimiento de la contratación cuestionada, formuló oposición disponiendo la no renovación. Esta oposición es eficaz y fue meses antes inclusive que se presente la vacancia. Informe 133, por el cual el gerente municipal señala que como consecuencia del memo de oposición del alcalde se dispuso la no renovación de la contratación. Informe 1324, donde el gerente de infraestructura señala que Denis Calcín se desempeñó como operador de maquinaria pesada cargador frontal y conforme a sus funciones efectuó sus actividades en campo, fuera de Palacio Municipal, con lo cual no tuvo interacción ni contacto con el alcalde. Además, en nuestra primera apelación presentamos documentos de fecha cierta que acreditan que la madre de los hijos del alcalde no tiene ningún tipo de relación o cercanía con su hermano desde hace varios años, habiendo incluso medidas de distanciamiento otorgadas por la prefectura de Puno, aunado a que el alcalde menos ha tenido pues una relación o vinculación con esta persona contratada. Por lo tanto, dado que el alcalde formuló oposición a esta contratación, dado que no hay medios probatorios que acrediten esta injerencia y por el contrario se ha desvirtuado este elemento, por lo Gracias, doctor Silva. Adelante el doctor Salamamani, 5 minutos para su informe, lo escuchamos. Buenos días, señores magistrados del Pleno Jurado Nacional de Elecciones. Lo que venimos acá a decir es puntual. De parte del señor Edwin Robert Anco Alapuja, como su abogado, venimos a peticionar que se declare infundado el recurso de apelación del señor alcalde Salvador Apaza Flores y se confirme su vacancia por la causal de nepotismo, lo cual no lo está tocando el colega abogado, se ha ido por la tangente al parecer. Lo que nosotros estamos planteando que todo esto sea resumido en la causal del nepotismo, porque esto se ha probado.
En el vínculo parentesco, como lo ha mencionado y lo ha corroborado el señor defensor de la otra parte, que sí es hermano o es mamá del trabajador Denis Félix Calcín Otazú, quien es hermano del señor alcalde. Encima menciona de que por el hecho de que están alejados, esto no configuraría nepotismo, pues creo que está equivocado. Por el hecho que estén alejados o lo que fuere, no significa que se les quita la consanguinidad. Por ende, sí se configura el nepotismo en el vínculo del parentesco. Sobre la prestación de servicios, el mismo abogado ha confirmado que ha dicho que el alcalde se ha puesto a la renovación. ¿Eso qué quiere decir? Ha renovado. Por ende, el señor Denis Félix ha trabajado. Habrá trabajado 1 mes, 2 meses, 3 meses, pero según lo que ha dicho Contraloría, esto ha sido 9 meses, desde el mes de abril a diciembre del año 2023. Que esto no ha sido un error y no ha sido un beneficio de todo. Al contrario, quien se ha beneficiado ha sido el señor Denis Félix, que es parte de la familia del alcalde. Frente a esto, lo que nos ha mencionado el defensor de la otra parte, lo que pretende volver a dilatar una vez más bajo las nulidades que ha pretendido tratar de explicar. Al llegar a esta instancia, la defensa del alcalde, lo que pretende es una nulidad bajo el pretexto de que supuestamente no se le ha notificado efectivamente. Pero como todos sabemos, el señor alcalde trabaja en el municipio y la notificación ha llegado ahí. Lo que el mismo colega de la otra parte ha mencionado, que la notificación ha llegado bajo puerta, en el domicilio. Yo no creo que el señor no viva en dicha dirección, donde él ha proporcionado como declaración jurado ante el Jurado Nacional de Elecciones. Para mencionar ciertas pruebas con las que se comprueba toda la petición de vacancia. Mi patrocinado, el señor Grover Anco, mediante el escrito del 30 de julio del 2025, que es registro 12.834, se solicita al Consejo Municipal la nulidad de las sesiones anteriores para retrotraer el proceso y asegurar que se cumpliera la resolución 056-2025 del Jurado Nacional de Elecciones. El siguiente punto. Gracias a esta iniciativa que hacen el solicitante, en este caso mi patrocinado, este proceso se ha saneado en la sesión del 30 de julio, pero el Consejo sí ha valorado este famoso memorándum número 210-2023 que ha sido del alcalde. ¿Cuál fue el resultado de todo esto, señores magistrados? Que el Consejo determinó que dicho memorándum era una coartada extemporánea, lo cual es válidamente incorrecto. Y esto tiene fecha de diciembre de 2023, que está en autos en el expediente. Sin quitarles mucho tiempo, señores magistrados, recalcar que el señor Denis Félix ha trabajado 9 meses bajo un informe de la Contraloría, una institución impecable, que creo que ellos no se prestan a otras cosas para confirmar dicha prueba que se ha adjuntado a dicho expediente. Lo que queremos decir en pocas palabras, señores del tribunal, bajo la defensa del alcalde y lo que hemos escuchado, ellos dicen que no se le ha hecho una notificación correcta. Lo otro que se le menciona es que la notificación que se le ha hecho de nuestra parte ha sido en el Palacio Municipal, donde es su centro de labores. Y lo que él menciona, y ha recalcado el abogado, y ha comprobado él mismo bajo sus propias palabras, que el señor ha trabajado como operador de maquinaria pesada. Entonces, para no hacer más dilación y para concluir este petitorio, que ha sido totalmente saneado hasta llegar a esta instancia, volvemos a recalcar y a reafirmar nuestro pedido, señores del Tribunal del Jurado Nacional de Elecciones. Por estas consideraciones que están más que obvias, solicitamos se declare infundado la apelación y se proceda con la vacancia definitiva del señor don Salvador Apaza Flores. Gracias. Gracias, señores magistrados. ¿Tienen alguna pregunta? Presidente, por favor, si me permiten. Adelante, doctor Gunter. Gracias. Señor abogado, al abogado del alcalde, por favor, buenos días. Buenas. En concreto, usted dice que no se le notificó correctamente. ¿Qué defensa no realizó o no pudo llevarse a cabo por esa indebida notificación? En concreto, por favor.
Sí, por su intermedio, señor presidente, doy respuesta al doctor Gunther González. No se le notificó válidamente la citación a la sesión donde se resolvió la reconsideración que presentó, que interpuso el alcalde. Por lo tanto, no tuvo conocimiento válido, no asistió, no pudo ejercer su derecho de defensa en esa sesión. Y posteriormente, nuevamente, se le notificó de manera no válida el acuerdo de consejo que resolvió la reconsideración. Son esos dos actos que consideramos vulneran el derecho de defensa y el debido proceso del alcalde. No asistió a la primera sesión, Al- pero ¿envió abogado o no? Doctor, para comentarle, hubo una primera sesión del 15 y 19 de mayo, ahí se resolvió la vacancia y luego el alcalde Viene la presenta, reconsideración. Ahí. el alcalde presenta la reconsideración y ahí es donde se producen estas vulneraciones a sus derechos. Ahí no asiste, en la sesión donde se resuelve la reconsideración. Así es, porque no hay una notificación válida. Y tampoco envió un abogado. No, porque sí. no había una notificación válida. No Lo está que dice... notificado según su parte. Ya, ok, eso es lo que quería saber. Gracias. De acuerdo. Doctor Silva, ¿quién es el responsable de hacer las notificaciones? ¿Y El de quién personal depende? ¿Y de quién depende? depende entera y exclusivamente de Secretaría General. Y quien diligencia las notificaciones es o bien personal, entiendo, administrativo de Secretaría General Eso, ¿de o quién el depende secretario. Secretaría General? Bueno, Secretaría General depende del Consejo y del alcalde, pero no dispone el alcalde las acciones que haga el Secretario General. De acuerdo, doctor Silva, la causa queda al voto. Adelante, señor Trujillo. Número 16. Expediente 5365-2025. Apelación interpuesta por Edgar Alex Lama Olaya contra el acuerdo de consejo que desaprobó la solicitud de vacancia de Jaime Yacila Bolanger en el cargo de alcalde de la Municipalidad Provincial de Contralmirante Villar. Señor presidente, las partes no han registrado abogado para la vista. De acuerdo, señor Trujillo, la causa queda al voto. Número 17, expediente 31.961-2026. Apelación interpuesta por Ronald Raúl González Urbina y Óscar Guillermo Capuñay Terán contra el acuerdo de consejo que rechazó el pedido de vacancia de Elber Requejo Sánchez en el cargo de alcalde de la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz. Por los señores apelantes participa el abogado Walter Bernardo Junior Torres Vera. Por el señor Elber Requejo Sánchez concurre el abogado Michel Samaniego Monzón. Adelante, doctor Torres, 5 minutos para su informe, lo escuchamos. Muchas gracias, señor presidente, señores magistrados de este alto tribunal del Jurado Nacional de Elecciones. En defensa de los intereses de los ciudadanos Óscar Capuñay Terán y Ronald Raúl González Urbina, vecinos del distrito de José Leonardo Ortiz, vengo a sustentar el recurso impugnatorio contra el acuerdo de Consejo 5-2026 que contiene el acuerdo de Consejo Municipal tomado en sesión de Consejo Extraordinario de fecha 10 de febrero del 2026, que al no alcanzar los votos válidos, porque se requerían 8, y fueron 7 los que votaron a favor de la vacancia y 4 en contra, rechaza la solicitud de vacancia en el cargo de alcalde de la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz, del señor Elber Requejo Sánchez. Es necesario recalcar al digno tribunal que ya esta causa ha sido revisada por ustedes y se anuló una primera decisión similar para efectos de que se recae mayor información respecto a la contratación de doña Nilda Cabrejos Benavides, sobrina del alcalde, hecho que ni siquiera ha sido controvertido ni cuestionado y reconocido por la propia entidad. Quiero invocar, en virtud de la máxima jurídica, igual razón, igual derecho, la jurisprudencia de este magno tribunal, la resolución 530-2026 de fecha 13 de marzo del 2026, que determinó la vacancia de la alcaldesa, señor, ¿me escucha? Que determinó la vacancia de la alcaldesa de José Leonardo, de la alcaldesa de Morrope, por haber contratado a sus compadres, ¿no? Y esto porque además, en este caso, se cumplen copulativamente los 3 requisitos que ha establecido esta jurisprudencia y otras jurisprudencias más como la 242-2025, la 437-2024 o la resolución 1043-2013. La existencia de un contrato en el sentido amplio del término, esta es la concurrencia de un vínculo jurídico, cualquiera sea su denominación de modalidad celebrado con la municipalidad
en el presente caso se ha acreditado de manera indubitable. Primero, la designación de esta persona, sobrina del alcalde, como subgerente de programas sociales, y al cesar inmediatamente su contratación mediante orden de servicio hasta el año 2025, en que en virtud de un informe de la Contraloría de la República ya no la siguieron contratando. Se acredita la intervención de interés de la autoridad, que debe ser de tal intensidad que ponga en evidencia, pues, ¿no?, que ya hay satisfechos a intereses ajenos a la comuna. En el presente caso, la designación de la sobrina del alcalde se ha dado primero cuando inmediatamente ingresó el alcalde, inmediatamente designó su sobrina. Como se dieron cuenta que no reunía los requisitos, inmediatamente la contrataron. Y es más, antes de ello, conforme el currículum que ahora en el expediente, nunca había sido contratada por ninguna entidad municipal. La existencia de este conflicto de intereses se encuentra evidentemente acreditada, inclusive la propia Contraloría General de la República, que mediante acción posterior, número 1575-2025, concluye que hay una irregularidad por cuanto se ha vulnerado la ley de contrataciones del Estado, que establece que un funcionario que cesa de funciones tiene que pasar 12 meses para contratar. En este caso, la contratación se hizo en la misma, en el mismo digamos, en la misma sección donde venía, donde se desempeñó como funcionaria dicha persona. Es decir, existe pues claramente acreditado. Ya no es posición ni siquiera de nosotros, de los señores solicitantes o de los 7 regidores, sino hasta es de la Contraloría General de la República, órgano especializado en determinar la responsabilidad de la función pública. Por esas razones y las evidencias que existen, tomas fotográficas, acervo documentario, los expedientes de contratación, el currículum de la señora, la existencia del informe de Contraloría, debe ampararse el recurso de apelación y declararse fundado a través de este recurso la vacancia de este señor alcalde de la Municipalidad Distrital de José León Ortiz Elber Requejo Sánchez. He concluido, gracias. Gracias, doctor Torres. Adelante, doctor Samaniego, 5 minutos para su informe, lo escuchamos. Gracias. Señor presidente, señores magistrados, en este caso comparezco en representación del señor Elber Requejo Sánchez para solicitar que se declare infundado el recurso de apelación y se confirme el acuerdo que rechazó la solicitud de vacancia. La imputación se sostiene en 2 hechos concretos. Uno, que la señora Nilda Cabrejos Benavides habría sido designada como subgerente de programas sociales de la municipalidad y posteriormente que entre los años 2023, 2024 y 2025 se emitieron órdenes de servicio a su favor para ser promotora del vaso de leche. En este caso, la causal de restricciones a la contratación exige un irrestricto respeto al principio de tipicidad. El artículo 63 de la Ley Orgánica de Municipalidades señala textualmente que el alcalde, los regidores, los servidores, empleados y funcionarios municipales no pueden contratar, rematar obras o servicios públicos municipales ni adquirir directamente o por interpósita persona sus bienes. Al analizar el verbo rector del artículo, dice contratar. Queda claro que la norma sanciona la participación real, efectiva y acreditada de la autoridad en el negocio jurídico. No sanciona el favorecimiento ni afinidades familiares. El artículo 63 es específico y restrictivo. Sanciona el hecho de que el alcalde contrate de forma indirecta o directa para beneficiar su propio patrimonio. Y en este caso no existe ningún contrato del alcalde. Es una tercera persona, un familiar, esposa del sobrino del alcalde, que no tiene impedimento para contratar de acuerdo a la ley de contrataciones del Estado. Es verdad que en enero del 2023 fue designada para ser subgerente, pero nunca ejerció el cargo, nunca cobró una remuneración y presentó su renuncia. Y está en el expediente el informe que así lo acredita. Ahora bien, en febrero del 2023 se le emiten órdenes de servicio para que preste servicios como locadora en el vaso de leche. Y la Contraloría ha observado ese contrato. ¿Pero por qué? No porque haya alguna irregularidad o intervención del alcalde, ninguna, sino porque la señora, como había sido designada como funcionaria anteriormente, tuvieron que pasar 12 meses para que vuelva a contratar con el Estado.
Los demás extremos del currículum, de los contratos, de la intervención, son afirmaciones de la otra parte. No está acreditado. Y este expediente es resultado de una nulidad anterior, en la que se señaló que se incorporen una serie de elementos para resolver este caso. Pero ninguno de esos elementos acredita que el alcalde haya contratado con la municipalidad. No es posible que la ley de contrataciones del Estado permita un contrato que sea lícito y, por otro lado, la ley orgánica de municipalidades sancione al alcalde con vacancia por ese hecho, salvo que exista algún documento, alguna prueba, algún indicio que acredite que el alcalde instrumentalizó a la prima o a la pariente que ahora da origen a este periodo de vacancia. El mecanismo para cuestionar la contratación de parientes es el nepotismo. Y este pleno ya ha señalado que el extremo del nepotismo ha sido infundado en un pronunciamiento anterior. Entonces, no se puede extender los alcances de una causal de vacancia sobre la base de presunciones, afirmaciones. Tiene que estar acreditado. Por otro lado, el acuerdo de consejo que ha sido impugnado en este procedimiento tiene vicios, porque en el Consejo Municipal se pidió la abstención de uno de los regidores, porque tenía marcado interés en el resultado, pero el Consejo Municipal no se pronunció sobre ese extremo. Tampoco se pronunció por qué sí o por qué no se incorporaron más medios probatorios. Por esos motivos es que solicito que se confirme el acuerdo que declara infundado el pedido de vacancia y se declare infundado el respectivo pedido. Muchísimas gracias. Gracias, doctores. Señores magistrados, ¿tienen alguna pregunta? Sí, presidente, una pregunta concreta. Adelante, doctor González, lo escuchamos. Gracias. Para la voz del señor alcalde, por favor. Bueno, sí, señor. Buenas tardes ya. Este expediente viene por el nombramiento como funcionaria de confianza, por la locación posterior de servicio o por ambas. Por ambos, señor. Por ambos, ya. Eso es todo. Gracias. Gracias, doctores. La causa queda al voto. Adelante, señor Trujillo. Número 18, expediente 26.684-2025. Apelación interpuesta por Delcy María Quispe Granados en contra del acuerdo de consejo que rechazó la solicitud de suspensión de Mario Lacuta Alanoca, alcalde de la Municipalidad Distrital de San Damián. Por doña Delcy María Quispe Granados concurre el abogado Julio César Tolentino Ocaña. Por el señor Mario Lacuta Alanoca participa el abogado Leonardo Manuel Cuellar Macavilca. Adelante, doctor Tolentino, 5 minutos para su informe, lo escuchamos. Señor magistrado, muy buenas tardes. Bueno, acudo al presente audiencia oral a efectos de solicitar que se revoque el acuerdo de consejo número 083-2025 de la Municipalidad Distrital de San Damián. En consecuencia, se declare la suspensión por 60 días del alcalde Mario Lacuta Alanoca. La causal que se invoca es objetiva, ¿no? El incumplimiento en la transferencia de recursos a la Municipalidad del Centro Poblado de Sunicancha durante el ejercicio 2023, conforme a los artículos 131 y 133 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 27972, ¿no? Los citados artículos establecen que las transferencias de estos recursos financieros son de carácter mensual y obligatorio bajo responsabilidad funcional del alcalde. Durante todo el año 2023 no se efectuaron estas transferencias. Hay que precisar que estas transferencias no solo incluyen los recursos operativos respecto a la municipalidad delegada, sino también las dietas de la alcaldesa de la Municipalidad de Centro Poblado. Obra en autos, el oficio número 2-2024, donde la propia municipalidad delegada reclama o solicita la transferencia de los recursos para ellos. Asimismo, obra el oficio número 3-2024, a través del cual se convoca al alcalde a una reunión justamente para poder tratar sobre dicha omisión, lo cual confirma la existencia de este incumplimiento, ¿no? Ante esta imputación realizada al señor alcalde, solo ha brindado descargos orales, conforme puede ver en autos, alegando falta de presupuestos. Ese es el sustento principal, ¿no? Sin embargo, debemos tener en cuenta que durante un procedimiento sancionado, como en el caso de esta naturaleza, rige el principio de verdad material, ¿no? El alcalde no ha presentado ningún solo documento comprobante o de transferencia o registro del CIAF
que acredita que se ha dado cumplimiento a esta transferencia. Es más, el acuerdo de consejo número 083-2025 de la Municipalidad Distrital de San Damián, ¿no?, rechazó la suspensión sin fundamentar por qué se aceptaba solamente lo dicho del alcalde sin haber aportado ningún tipo documental o medio probatorio que aseveraba este cumplimiento. Señores magistrados, ¿no?, el artículo 133 de la Ley Orgánica de Municipalidades es taxativo, ¿no? El incumplimiento de la transferencia de los recursos económicos es causal de suspensión. No es una facultad discrecional del alcalde, es una obligación legal que está vinculada para la supervivencia o funcionamiento de la Municipalidad del Centro Poblado. El agravio que se ha causado es doble carácter, el carácter sustantivo, porque se ha privado de los recursos financieros a una municipalidad y por ende a los servicios que brinda, y de carácter procedimental. ¿Por qué? Porque el Consejo Municipal decidió ignorar la falta de pruebas del alcalde, vulnerando de esta manera el debido proceso y la ley 2744, ¿no? El alcalde no ha probado en ningún momento haber cumplido con la ley, su defensa es meramente argumentativa y carece de sustento documental, ¿no?, conforme se ve en el expediente, ¿no? La ley no admite excusas o sustentos como falta de presupuesto si es que éstas no se encuentran documentadas, ¿no? Por todas estas consideraciones, solicitamos a este colegiado que se declare fundado nuestro recurso de apelación y se imponga la sanción correspondiente. Muchas gracias, doctor. Adelante, doctor Cuellar, 5 minutos para su informe. Muchas gracias, señor presidente, miembro del Jurado Nacional de Elecciones. Buenos días. Intervengo en defensa del señor Mario Lacuta Lanoca, alcalde de la Municipalidad Distrital de San Damián. En este procedimiento donde solicita su suspensión por la supuesta falta de transferencia de recursos durante el año 2023 en favor del Centro Poblado San Francisco de Asís, Unicancha. Vengo a exponer ante todos ustedes con sustento en hechos y en derechos por qué esta apelación carece de todo fundamento y debe ser declarada infundada. Lo primero que debemos tener en claro, señores magistrados, es que para realizar cualquier transferencia de fondos públicos existen requisitos formales y técnicos que no solamente son obligatorios, sino son ineludibles. Y así son establecidos por el Sistema Nacional de Tesorería y por el Ministerio de Economía y Finanzas. Y la prueba irrefutable que obra en el expediente demuestra que durante todo el año 2023, el Centro Poblado San Francisco de Asís, Unicancha, no contaba con una cuenta bancaria habilitada en el Banco de la Nación, ni con una cuenta autorizada en el Tesoro Público. Sin esa cuenta, es material ilegalmente imposible entregar recursos. No es una decisión ni una omisión del alcalde defendido. Es una regla técnica que rige para todas las entidades del Estado y que nadie puede desconocer. Pero es más, señores magistrados, ¿de quién era la competencia para gestionar y abrir esa cuenta? La normativa vigente y la respuesta oficial del MES mediante oficio 3441-2024 que adjuntamos en el expediente, lo señalan con total claridad. Corresponde exclusivamente a la Municipalidad Provincial de Guarochirí, como entidad que creó el Centro Poblado. Mi representado no tenía facultades para hacerlo y aún así no se quedó esperando. Realizó todas las gestiones que estaban a su alcance, envió oficios a la provincia, pidiendo la ordenanza de adecuación y la ordenanza de la adecuación a la ley 31079. En este caso, señores miembros de este colegiado, también hemos solicitado, mi defendido solicitó la apertura de cuentas y se dirigió al MES para consultar también los pasos a seguir. Es decir, actuó con diligencia, como lo ordena la ley. Y las pruebas de esas gestiones obran en el expediente y es falso lo que manifiesta el apelante, que solamente es argumentativo. Y hay un hecho determinante más, señores. Mediante la resolución de alcaldía 080-2024, la propia Municipalidad Provincial de Guarochirí declaró que durante el año 2023 y principio del año 2024, el Centro Poblado San Francisco de Asís de Sunicancha se encontraba en situación de abandono por falta de organización y acción de sus autoridades entonces. Es decir, ni siquiera existía una estructura administrativa válida y activa de recibir y administrar fondos públicos en ese periodo. Además, cabe resaltar que durante el año 2023 no existe en el acervo documentario ninguna solicitud respecto de las transferencias a centros poblados, ni menos aún un informe de rendición de cuentas. Es recién en el año 2025 que la Municipalidad Provincial aprobó la ordenanza 013-2025 y emitió el acuerdo de consejo 058-2025, que recién regula
la delegación de funciones. Y es también en el año 2025, para ser preciso, septiembre de 2025, que el centro poblado informó que ya contaba con su cuenta autorizada. Todo esto confirma que los obstáculos no dependían de mi representado, sino de pasos y decisiones que correspondían a otras instancias. La norma que obliga a transferir recursos, señores magistrados, que es el artículo 133 de la Ley Orgánica de Municipalidades, modificada por la Ley 31079, no es una obligación absoluta ni ciega. La ley se interpreta y se aplica según la realidad de los hechos. Cuando no se cumplen los requisitos previos y cuando la imposibilidad de actuar viene por causas ajenas a la voluntad y competencia del funcionario, entonces no existe la falta, ni omisión, ni responsabilidad alguna. Mi defendido cumplió con lo que le correspondía, respetó las normas y promovió las gestiones necesarias. No se le puede sancionar por algo que estuvo fuera de su capacidad de resolver. Finalmente, señores magistrados, las sanciones que afectan la función pública, como la suspensión en este caso, requieren de prueba clara de la omisión imputable y dolosa o, cuando menos, de una inacción gravemente negligente. En el presente caso, el expediente contiene oficios, respuestas y actas que acreditan la imposibilidad y las gestiones realizadas por la municipalidad distrital. Es por ello que la decisión del Consejo de rechazar la suspensión apelada hoy se ajusta a la necesidad de valorar la realidad fáctica completa y el principio de legalidad. Por todas estas razones, solicito a ustedes que declaren infundada la apelación interpuesta contra el señor Mario Lacuta y se confirme la decisión extraordinaria 083-2025 que rechaza la suspensión. Muchas gracias. Gracias, doctores. Señores magistrados, ¿alguna pregunta? La causa queda al voto. Adelante, señor Trujillo. Señor presidente, para informarle que no hay más expedientes programados para la vista el día de hoy. Muchas gracias a los señores abogados, al equipo del jurado, señores magistrados. Nos reunimos en un rato. Hasta luego. Gracias.